Saludamos a la gente que nos ve en www.rcr750.com. Gracias por vernos allí en rcr750.com en vivo y directo. Gracias también a la gente que está en sintonía a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @rcr750. Y gracias también a la gente que está sintonizando en diferido en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube, RCR750 o Radio Caracas Radio, así nos puedes ver en YouTube. No olvides suscribirte al canal, muy fácil, le das a suscribirse en la parte superior derecha de nuestro canal. Ahí está un botón rojo que dice suscribirse. Por favor, no olvides pulsar el botón de suscribirse. Bien, han pasado muchas cosas. Para empezar, por ejemplo, estoy... yo no sé si atónito, porque ya uno comienza como a desarrollar una capa de piel gruesa con respecto a las cosas que puede ver, por ejemplo, en el caso de los migrantes venezolanos a la isla de Trinidad y Tobago, con las declaraciones del primer ministro de la isla. Básicamente, el primer ministro de Trinidad y Tobago ha dicho que dejen los medios de mentir, que deje la población venezolana de estar diciendo que en Trinidad pasa esto y lo otro, que en Trinidad se va a seguir aplicando una política dura de migrantes, que los que estén de manera ilegal o llegando a la isla de Trinidad y Tobago van a ser deportados, que ellos en Trinidad le han dado cobijo a miles de venezolanos en los últimos años y están asumiendo de propia cuenta todos los gastos que eso implica. Y que, que básicamente todo lo que ha ocurrido a raíz de la divulgación de estos sucesos nefastos que comprometieron la vida de 19 venezolanos de distintas edades, que hoy, por cierto, creo que se ha dicho que son más, ya parece que van llegando a la treintena, es magnificar el problema, que eso no fue así, que ellos han sido muy pulcros en el tema de la política migratoria, que allí no se lanza a nadie a la buena de Dios, así. Que lo que hay que hacer es dejar de estar aventurándose, porque efectivamente las aguas del Caribe, sobre todo las que separan el territorio continental venezolano y el territorio trinitario, son absolutamente inciertas, aunque sea un pequeño trecho de mar, que eso hay que respetarlo, que dejen de estar aventurándose. Esas han sido las declaraciones más o menos del primer ministro de Trinidad y Tobago el día de hoy, saliéndole al paso pues a lo ocurrido con estos casi primeros 20 venezolanos que zozobraron en horas precedentes. Pero bueno, tenemos a Daniel ya en la comunicación. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Leomar, escuchándote atentamente. Y solamente tengo que comentar lo siguiente. El jefe de gobierno trinitario es un criminal de lesa humanidad y como tal debe ser tratado a partir de este momento. Estamos hablando de algo que conversaba hace minutos con el abogado y nuestro amigo Marcelo Crobato al respecto. Eh, el- un, un- un régimen violador de los derechos humanos, una organización del crimen dedicada a explotar al ser humano, es capaz de generar un efecto contagio cuando la demagogia y la falta de humanidad que acompañan a sociedades discriminadoras como la trinitaria se hacen presentes. Si nosotros revisamos lo que fueron los juicios de Nuremberg, encontraremos que no fueron solamente alemanes los juzgados, que las víctimas no solamente fueron alemanas, que las víctimas fueron fundamentalmente llevados de forma sistemática a campos de exterminio, poseyendo nacionalidad, algunos de ellos alemana, poseyendo otros nacionalidad polaca, nacionalidad checoslovaca, etcétera. Pero cuando usted revisa quiénes eran los torturadores, los verdugos, los que ejecutaban las sistemáticas matanzas, se encuentra con checoslovacos, se encuentra con polacos, se encuentra con gente de todas las nacionalidades. ¿Por qué? Bueno,
Porque el que es criminal no necesita una nacionalidad, lo que necesita es la impunidad a su favor. Y en Trinidad, que tienen una larga historia de conflictos internos dentro de su sociedad por el tema racial, porque bueno, porque los de origen indiano, con los de origen, con los origen negro y con los mulatos, acostumbran ellos a por las tablas tratarse de la peor manera en un sistema que bueno, que al final termina siendo herencia del paso de la mancomunidad británica tan buena en relaciones públicas, porque oye, qué buenos son los británicos para hacer relaciones públicas, ¿eh? Yo estoy de verdad ensimismado con la serie de Crown en Netflix y aquel glamour y aquella cosa y aquellas cuitas de la vida de la pobre Elizabeth intentando llevar adelante su vida cuando no fue criada desde niña para ser una reina, sino que ya de adulta por culpa de un tío pérfido que decidió abandonar la corona, le cayó de retruque la corona a su papá, convirtiéndola a ella en heredera de una corona que ni se imaginaba que iba a tener alguna vez sobre su cabeza. Y uno ve aquella cosa y uno dice, oye, pobrecita Elizabeth, ¿vale? Oye, pobrecito Alberto, que hasta gago era y tuvo que, cónchale, para aquel discurso tuvo que practicar y todo aquello. Y ay, pobrecita la reina Margarita, Dios mío, la hermana de Isabel, que no se pudo casar con el hombre que quería por las convenciones sociales de la época. Tal. Pero esa es las relaciones públicas británicas. Pero cuando tú te entras a lo que fue el sistema colonial inglés, el sistema colonial británico, tú dices, caramba, pero la gente que hace estas lindas miniseries parece que no conoce la historia de lo que fue la colonización británica, el maltrato a las minorías raciales, el uso bueno, ni hablar de las atrocidades en Australia, de las barbaridades de la exportación de mano de obra de la India, de las castas más bajas, porque entonces en la India ya había un sistema, porque en la India fue peor. En la India ya había un sistema discriminador racial y social propio, autóctono. Y llegaron los británicos y dijeron, oh, qué maravilla, aquí no discrimina a nadie, ellos se discriminaron solos. Y empieza entonces la corona británica a importar esclavos indios, esclavos de la India, que ya eran esclavos en su propia tierra, y los manda para Guyana, y los manda para Trinidad, y los manda por ahí. Y cuando vienes a ver el día de hoy, tú tienes a unos europeos y a unos británicos preguntándose, porque no se explican las nuevas generaciones, oye, ¿de dónde sale tanto refugiado? ¿Y de dónde sale tanto problema? ¿Y de dónde sale tanto conflicto? ¿De dónde va a salir? De tus abuelos y tatarabuelos y anteriores, que eran colonizadores y que decidieron que ellos les venía muy bien agarrar a 1000 desdichados de la India, pagados a precio de menos que el ganado, y montarlos y llevárselos para Trinidad para explotar un cañaveral en Tobago. Una maravilla. No, maravilloso. El señor McCormick. Qué maravilla el señor McCormick, que logró en Ceilán aquellas grandes plantaciones de especias y convertirse en una marca internacional con mano de obra esclava. Cuando usted entonces revisa y llega a Trinidad, a la Trinidad de hoy, y se consigue a ese criminal jefe de gobierno que dice, nosotros hemos tratado muy bien y con mucha decencia todos los casos que han venido, se encuentra el mismo cinismo british que niega haber metido 27 años en la cárcel a Nelson Mandela cada vez que hace el año de recordación de Mandela. Entonces uno dice, pero bueno, y esta gente celebra celebrando a Mandela después que lo tuvieron preso 27 años. Entonces uno dice, pero bueno, ¿para dónde va esto? Cuando tú revisas las cosas y te pones a descifrar un poco, descifrar esta madeja, a ver si entiendes, ¿no? Te encuentras con la siguiente noticia. La señora Naranjo, es su nombre, es su apellido, hija del señor Jesús Naranjo y de la señora Célida Velázquez, es una joven, ha denunciado a través de sus redes sociales, único sitio donde pudo denunciar, tomando, por cierto, resguardos de su identidad, la señorita, porque ella se encuentra en Trinidad. Dice hace un día, hace unas 21 horas, la señora denunció lo siguiente. Mi madre es Célida Velázquez, de 60 años. Mi padre Jesús Naranjo, de 65. Mi hija Ashley Sofía, de 8 años. Y mi sobrino Herwin Naranjo, de 13 años.
fueron detenidos por la policía de Trinidad y Tobago tratando de salir del país y regresar a Venezuela. Ojo, iban saliendo, se iban de regreso ellos por su cuenta. Los policías, haciendo caso omiso, que esta gente les dijo, ya nosotros nos vamos, igual los detuvieron, se los llevaron a la estación de policía de San Fernando, los devolvieron al puerto de Chatén, donde los agarraron y les dijeron que serían deportados a Venezuela. Aquí la señora adjunta un video donde se ve que están siendo deportados, custodiados de policías, y resulta que el bote en el cual lo envían no llevaba la suficiente gasolina. Por esa razón, a las 12 del mediodía del día de ayer, transcurrida ya unas cuantas horas de la salida de la embarcación, se pierde el contacto con la misma y hasta esta hora en la que estamos hablando, no se sabe dónde está esa embarcación ni los ocupantes familiares de esta señora. En la embarcación, aparte de los 4 familiares de la señora que hace la denuncia y que se encuentra en Trinidad, estaban también otros pasajeros, de los cuales ella pudo obtener nombres solamente de 3, porque eran aproximadamente 15 pasajeros, 18 pasajeros más. Ella se ha podido enterar de que a bordo de esa embarcación iban la señora Rosa López, el señor Robert Piña, el señor Jairo Hernández y como 15 personas más. La señora indica que ha llamado a varias estaciones y nadie les da razones y ellos por ahora se encuentran en condición de desaparecidos. La señora Naranjo busca desesperadamente a su padre Jesús Naranjo, a su madre Celida Velázquez, a su hija Ashley Sofía y a su sobrino Erwin Naranjo, deportados de forma inhumana por las autoridades trinitarias. Esto es apenas un caso. Es apenas un caso. Cuando tú te pones a revisar lo que recibes por las redes sociales, porque es la única manera por donde la gente puede denunciar, te consigues relatos como el de esta señora que sigue denunciando, que hasta este momento no tiene noticia. Pero cuando te pones a buscar, cuando sigues recibiendo, te consigues los casos de venezolanos aún detenidos en las cárceles de Curazao, cárceles de inmigración de Curazao, en una horrorosa instalaciones de una agrupación nazifascista llamada Guardanos Costa de Curazao, que se ha convertido en la pesadilla de los venezolanos, porque los venezolanos dicen, pero bueno, está bien, yo me devuelvo, pero déjame ir. ¿Para qué me vas a dejar preso si me quieres deportar? Porque entonces no hay tráfico entre Venezuela y Curazao, no hay tráfico aéreo. Entonces lo que mucha de esta gente ha dicho, que se han comunicado conmigo, gente que está presa, que tiene su teléfono en cárceles allí en Guardanos Costa, en Curazao, y gente que te quiere y te dice, mira, yo lo que quiero es salir de aquí para yo irme por mis propios medios de este país, porque esta gente me quiere deportar, pero no tienen cómo, porque no hay vuelos directos entre Curazao y Venezuela. Entonces nos tienen en un limbo. Ni puedes estar en la calle en Curazao, ni puedes estar en las calles en Venezuela porque no hay vuelo. Esta gente dice, déjame salir de aquí que yo me voy como sea, me largo de este país. En eso, sin contarte las situaciones que se viven en los caminos que comunican a Venezuela con Colombia y en los propios caminos internos de Venezuela que se dirigen hacia las trozas colombianas. Que la gente que transita por ahí lo que te dice es que el panorama usual es conseguirse cadáveres por el camino de gente que se murió caminando o de gente que fue asesinada para robarla por bandoleros que azotan la zona. Ni hablar del maltrato que viven o de las situaciones terribles que viven ya cuando llegan al territorio colombiano, a zonas invadidas por grupos armados que hacen de las suyas con cualquier persona por 3 o 4 trastos que pueda llevar encima. La bandera tricolor venezolana, la que Chávez construyó, la que decidió él que existiera con 8 estrellas y un caballo corriendo para la izquierda, es el símbolo que llevan en los famosos bolsitos esos regalados por centenares en las escuelas los migrantes sobrevivientes de la tragedia venezolana cuando caminan por las calles de los países vecinos de Venezuela. Y en medio de todo eso, van a seguir
yo no sé ni cómo llamar, estupideces masturbatorias de ciertos sectores de la opinión pública, dedicados a hablar de temas baladíes vinculados a la política estúpida y a la supervivencia o existencia o no. ¿Dónde está la OEA? Porque el señor de la Trinidad dice que ellos han podido hacer lo que pueden con los recursos que tienen, pero un momento, si aquí el gobierno de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Agencia de las Naciones Unidas para la Atención a la Infancia han dicho que han dispuesto de dinero público, de ingentes cantidades de dinero para atender la crisis de migrantes venezolanos, ¿dónde se ha gastado ese dinero y qué se ha hecho en Trinidad? ¿Qué se ha hecho en estos casos? ¿Qué se ha hecho con estos migrantes? No, lo que parecen son muchachitos y muchachitas de partidos políticos y de organizaciones afiliadas a partidos políticos, como esa gente de Sin Mordaza, que es un brazo armado y muy bien pagado de voluntad popular, de la voluntad popular del inmenso sinvergüenza internacional que es Leopoldo López, tomándose fotos con la banderita y con el símbolo de esa organización de la ridiculez, pero jamás lo vas a ver tú en las costas de Trinidad intentando ayudar a los venezolanos en condiciones gravísimas, ni los vas a ver en Curazao, a las puertas de Guardanos Costa, intentando hacer algo por los venezolanos presos en cárceles para migrantes. ¿De qué estamos hablando entonces aquí? De que lo que le hicieron a los cubanos, que los cubanos han tenido que vivir todos estos años haciendo listas de fallecidos y de desaparecidos que se alimentan todos los días sin que nadie haga absolutamente nada. Somos la nueva Cuba, con los mismos métodos y frente a la vista gorda de los mismos actores. Vamos a ir la Latinoamérica unida, qué bella es. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con más comentarios sobre este caso. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Señoras y señores de las urbanizaciones Santa Mónica, Los Chaguaramos, El Valle, Valle Abajo, Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte y zonas circunvecinas, todos los jueves, viernes y sábados por la mañana en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica se instala la Gran Feria Santo Cristo de la Grita, donde te ofrecen y consigues las más frescas frutas, legumbres y verduras cultivadas en los páramos andinos. Acércate y comprueba su calidad y precios sin competencia. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Luis Enrique Molina, para el año 2003, era distinguido de la Policía Metropolitana. Específicamente el 19 de abril de aquel año, 2003,
es llevado detenido por los cuerpos de seguridad del régimen. En ese momento, además, se llevaron no solamente a Luis Enrique, fueron llevados con él, por ejemplo, el comisario Iván Simonovic, Héctor Robaín, Erasmo Bolívar, Arube Pérez y Marco Hurtado. Estos últimos, por cierto, todavía están detenidos. ¿Qué pasó con el caso de los policías metropolitanos? En su mayoría, en línea general, salvando las particularidades de cada caso, fueron todos ellos condenados casi todos a pena máxima, es decir, cumplir 30 años de cárcel por todos aquellos sucesos nunca esclarecidos, nunca debidamente explicados, y sobre los que, por cierto, la evidencia audiovisual pone las cargas de la culpa más bien del lado del régimen que del lado de estos comisarios y funcionarios de la Policía Metropolitana en la cárcel desde aquel momento. Son los presos políticos de la Policía Metropolitana, ya, por cierto, dada de baja, ya extinguida la Policía Metropolitana, los presos políticos más añejos de la tiranía chavista madurista de Venezuela. Para conversar del caso de Luis Enrique Molina, tenemos con nosotros a su esposa, la señora Laura Pérez de Molina, que ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Laura, ¿nos escucha? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué ha pasado, Laura, con el caso en específico de Luis Enrique Molina, más allá del de sus compañeros? Sabemos que en el caso de Luis Enrique, desde el año 2007 al menos, estamos hablando de hace 13 años, su esposo Correcto. Luis Enrique Molina tiene incluso medidas cautelares, ha cumplido, según mis cuentas, por lo menos, ¿qué? 17 años de prisión, casi. 17 años y 8 meses exactamente. Y todavía tras las rejas, su esposo, esperando justicia. Todavía esperando una justicia que confiamos obviamente con mucha fe que la vamos a obtener pronto. Son los presos políticos, los primeros presos políticos de ese régimen, los más olvidados además, cabe decir. En el caso de ellos realmente no ha pasado absolutamente nada. Más allá de que tienen 17 años y 8 meses presos, les corresponden fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena que tienen vencido ya hace 13 años y no hay manera de que el gobierno les otorgue el beneficio que les corresponde. Ustedes incluso, Laura, entiendo que desde hace años, porque ya la condena ha sido cumplida, bueno, casi en su totalidad, 2/3 por lo menos de la condena, en el caso de todos ellos. En el caso específico de ustedes, usted le ha pedido a la jueza que por favor me encantaría que facilite el nombre de la jueza que lleva el caso de su esposo. Adamadina Arma. Ya bastante conocida por estos predios también, Sí, que se dé paso a esto que usted ha dicho, incluso siendo inocentes, bueno, está bien, la condena está allí, ya se ha cumplido, que se dé un método alternativo para terminar de cumplir la condena. ¿Qué es lo que ha dicho la jueza en todos estos casos? Mira, todas las veces que hemos hecho todas las diligencias para lograr que se les otorguen los beneficios procesales que por ley le corresponden a todos ellos, la única respuesta que hay es que hasta que no tenga una orden de arriba, ella no puede proceder. Claro. Se han terminado convirtiendo los funcionarios de la PM, Laura, en los trofeos de esa famosa cúpula chavista, de esa orden de arriba. ¿Qué presunción, porque obviamente aquí no se trata de justicia, Estado de Derecho, tribunales, nada de eso. ¿Qué presunción tienen ustedes 17 años después de el antojo, del capricho de tener tras la reja a Luis Enrique Molina, a Héctor Robaín, a Erasmo Bolívar, a Arube Pérez, a Marco Hurtado? ¿Ese es el capricho personal de quién? ¿De Diosdado Cabello? ¿Fue de Chávez? ¿Es de Maduro? ¿Qué es lo que pasa allí? Mira, pienso que es cuestión de orgullo para ellos. Son un trofeo para ellos, un trofeo, yo diría que un trofeo que no existe. Ellos tienen una fantasía que no existe. Porque de hecho nuestras esposas no son culpables de nada. Todo lo contrario, salvaron vidas aquel 11 de abril. Y para ellos es un trofeo tenerlos presos. De hecho, lo que nos alegan siempre para no otorgar las medidas alternativas de cumplimiento de la pena, ni otorgarles la libertad, ni otorgarles medidas humanitarias a ellos, es que son violadores de derechos humanos, y eso es totalmente falso. Lo dijo recientemente el fiscal Tarek El Aissami, Tarek William Saab, perdón, que ellos no podían salir de libertad porque ellos eran violadores, estaban sentenciados por delitos de lesa humanidad, y eso es totalmente falso. Fueron sentenciados
y enjuiciados por delitos comunes, de los cuales esos delitos no fueron comprobados. Por eso es que se les pone la calificación de complicidad correspectiva, porque no determinaron, ¿cómo se llama? No determinaron que ellos fueron los que causaron aquellas muertes o aquellas lesiones el 11 de abril. Ya. Además de eso, estimada señora, hay una burla que hace adrede, por cierto, de forma, porque él no es bruto, él sabe lo que está haciendo el fiscal general de la República. Sí. Quien dice ser fiscal general de la República, pues las normas establecidas con respecto a los crímenes de lesa humanidad que hoy en día se persiguen en el Tribunal Penal Internacional y en la Corte Penal Internacional fueron puestos en vigencia posterior a la ocurrencia de los hechos del 11 de abril. Por lo tanto, usted no puede juzgar con normas nuevas delitos ocurridos bajo otro marco jurídico. Eso lo sabe Tarek Williams. Lo que pasa es que les gusta torcer el derecho. Ahora, en medio de todo esto, estimada señora, quisiéramos saber ¿cómo está su hijo? O sea, ¿cómo está él? Sabemos lo que significa pasar por este suplicio, pero en términos generales, cuando usted logra hablar con él, ¿cómo se encuentra y cómo hace para sobrellevar toda esta situación? Bueno, va a sonar un poco antipático lo que te voy a decir, pero realmente nadie sabe cómo se sienten ni cómo se la están pasando ellos allá adentro. Así es. La situación es bastante tensa, la situación es bastante difícil, sobre todo en estos últimos días, estos últimos meses. Primero por lo de la pandemia, que tenemos ya 10 meses sin poder visitarlo, sin poder saber de él personalmente, directamente, a viva voz. Y segundo, oye, son 17 años de violaciones de derechos humanos, no solamente para ellos, sino para nosotras como familia, sus hijos, claro, sus madres, sus hermanos, ¿sabes? Es bastante difícil sobrellevar esa carga, demasiado difícil. Ha sido bastante complicado. El estado de salud de él es bastante delicado, puesto que él sufre la atención. Recientemente, el fin de semana pasado, se metió el DGCIN a hacer un allanamiento. O sea, no dejan entrar a los familiares que le van a entregar enseres y comida y ropa, pero dejan entrar a unos delincuentes, porque son unos delincuentes. Los funcionarios del FAE son unos delincuentes, y del DGCIN. Dejan entrar a funcionarios del DGCIN a robar, porque eso es lo que hacen, robar en los centros de reclusión, robarle la ropa, robarle la comida, robarle lo poco que humildemente y humanamente sus familiares pueden llevarle para que ellos sobrevivan allá adentro. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta situación, señores? ¿Hasta cuándo? Son los primeros presos políticos, además. Y de verdad que si yo veo en las redes sociales estoy fajada día a día mandando mensajes a todo el mundo para que por favor me ayuden a obtener la libertad de mi esposo, y no hay manera. Se habla siempre de los últimos presos políticos del 2014, 2017, y los primeros presos políticos, ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando humillaciones? ¿Hasta cuándo siguen ellos aguantando humillaciones allá adentro, vejámenes allá adentro, cuando son hombres de bien, hombres que pueden ser productivos para el país, para trabajar en el país, y le siguen violando los derechos humanos? Entonces dejan entrar a unos funcionarios del IGECIN a robar y no dejan entrar a su familia. ¿Hace cuánto que no ve a su esposo, Laura? ¿Hace cuánto que no ve a su esposo? Ya son 10 meses que no se puede entrar a Ramo Verde. Se le entrega nada más la bolsa de comida o la bolsa de enseres que se le puede entregar en la puerta, pero no se sabe nada de ellos. Claro. Sabemos por redes sociales que entró el DGCIN y que les robó, los humilló, les destrozó las celdas porque las pusieron patas para arriba, como siempre lo hacen, es lo único que saben hacer. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir en esta situación diciendo, señores, estamos en pleno diciembre, es época de reconciliación, es época de unión familiar, y no nos permiten estar en unión familiar, ni allá adentro ni en libertad, que es lo que necesitamos, estar en libertad, en unión familiar, en libertad? Muy a pesar de la pandemia, la familia tiene que estar unida en libertad, en sus casas, en sus hogares. ¿Hasta cuándo? Son 17 años y 8 meses. Así es, Laura, y nos solidarizamos plenamente y extendemos este micrófono para lo que usted tenga bien utilizarlo con el caso de... Para usted, señora Laura Pérez de Molina, para su familia, para los familiares de todos esos presos políticos humillados, para toda la indignación que ustedes tienen, que es la nuestra y que la acompañamos y la acompañaremos siempre. Sea y sepa usted que los micrófonos de esta emisora estarán abiertos permanentemente para escucharla. Muchas gracias.
Gracias. No, yo estoy a través de mis redes sociales todos los días, día y noche, mando mensajes a todo el mundo, por favor, ayúdenme a conseguir la libertad de mi esposo. Nosotras como familiares hemos hecho lo que legalmente nos corresponde, meter pedidos en el tribunal, hablar directo y personalmente con la juez, pero la juez la única respuesta que da es esa, que hasta que ya no tengo una orden de arriba, es decir, de Nicolás Maduro Moros, hasta ese momento no tenemos libertad. Ahorita viene el Día de los Inocentes. Se supone que es lo tradicional, o era lo tradicional, que salieran algunos presos en libertad y siguen sacando presos comunes y ellos que son los presos políticos más antiguos, que tienen más tiempo y además sentenciados a penas máximas, no les otorgan la libertad. Repito, no son violadores de derechos humanos, fueron juzgados por delitos comunes. Les corresponden fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena que tienen vencidas por horas de trabajo, estudio y excelente conducta dentro del centro de reclusión, certificado por cualquiera de los directores que ha pasado por el centro de reclusión, y todavía siguen violándole sus derechos humanos. Recientemente, el fin de semana, lo del DIGESIN. ¿Hasta cuándo seguimos calándonos nosotros esto? ¿Hasta cuándo se siguen calando ellos ese tipo de humillaciones? Ya basta. Son 18 navidades presos, siendo inocentes. Hacemos nuestra su indignación, señora Laura Pérez de Molina, y clamamos al cielo y a la justicia que no existe en Venezuela, pero que esperemos retorne a la vuelta de la esquina, que su esposo Luis Enrique Molina, así como los otros funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, puedan regresar a sus hogares con sus familias, con sus esposas, con sus madres, con sus padres, sus hermanos, y puedan reencontrarse también con sus hijos en lo perentorio. Gracias por atender nuestro llamado, un gran abrazo desde Radio Caracas Radio y nuestra solidaridad permanente y consecuente con usted y los demás familiares de estos presos políticos. Vamos a ir al corte comercial y seguimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Publi Mercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publi Mercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publi Mercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publi Mercantil sí te publica. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Esto de los presos políticos no es una cosa que, por cierto, vaya a terminar en lo perentorio. Aquí la molienda sigue y muestra de ello lo que ocurrió el día de hoy, donde tenemos noticias que en una particular andanada que ha tenido la tiranía en las últimas semanas, han sido perseguidos los integrantes de una ONG llamada Convite Asociación Civil, que es una ONG encargada del tema de la salud pública en Venezuela.
Entiendo que los directivos, por cierto, creo que van a ser ya aparentemente liberados, pero fueron llevados a la fuerza por la FAES, tempranito, porque para eso quedó la FAES. En semanas previas, por cierto, también se había hecho público y notorio la persecución de la organización Caracas Mi Convive, que es la organización y en específico que tiene Roberto Patiño, entiendo en los barrios de Caracas, que es una organización que promueve todo el tema de comedores populares y estas cosas. Y yo digo, a final de cuentas, la cosa del chavismo es tan nefasta que estas organizaciones, independientemente de que uno esté de acuerdo con ellas en algunas cosas o con sus directivos en algunas cosas, todas ellas hacen, independientemente de las diferencias, hacen una labor social. Es decir, algunas buscan medicinas, independientemente de los caminos, si es que eso viene de ayuda internacional o no viene, pero buscan medicinas y entonces la gente accede a algunos medicamentos, dan algunos almuerzos en algunos barrios de Caracas. ¿Y esto qué es lo que ocurre con esto? Bueno, que estas son cosas que en teoría uno diría le tocan al Estado venezolano. La atención de políticas públicas para la gente que está más desfavorecida, para la gente que está más constreñida por la crisis, por la situación. Entonces salen unas ONG a hacer la función que consideran tienen que hacer, que ellos creen que así están luchando por lo menos para un poco paliar la crisis, y lo primero que hace el chavismo es, no, vamos a ponerlo preso, porque están siendo financiados por aquí, por allá, y te inventan cualquier cosa. Pero al final de cuentas lo que queda en relieve es que el Estado, además de no cumplir con el famoso decálogo de los socialistas, que es la justicia social y bueno, y la comida gratis para todo el mundo, y la vivienda gratis para todo el mundo, y la atención de salud para todo el mundo, persigue a los que medio tratan de hacer algo. Esto es una película, como nosotros hemos dicho, incluso desde el punto de vista de la justicia y de otros planos de lo que ocurre en la sociedad venezolana, de terror. Esto es una película donde el que no hace es porque no hace y el que hace es porque hace. El chavismo no deja para nadie. La enseñanza es que el chavismo no quiere que nada se mueva sin su autorización. Eso es lo que está pasando aquí en el fondo. Ninguna organización social puede moverse si el chavismo así no lo prevé. Entonces, para los que piensan, para los que creen, porque todavía veo, Daniel, los comunicados llegando, por ejemplo, por parte del propio Leopoldo López, porque esa es la teoría en la que quedamos nosotros al final, de la salida negociada, de la salida por cuotas, de que, bueno, hay unos chavistas que no son tan malos. Miren ustedes cómo hasta lo más mínimo que tiene que atender el Estado y lo que uno piensa que no le hace daño a nadie porque lo que están es ayudando al prójimo, termina siendo perseguido, porque para el chavismo no hay enemigo chiquito. Para el chavismo enemigo es enemigo y al enemigo ni agua. Eso es lo que parece poner en práctica el chavismo todos los días, todas estas semanas, las últimas, por cierto, del año 2020. Hablando de víctimas y de victimarios. Hoy es 15 de diciembre, Neomar Hernández. Hoy se cumple 21 años de la arrancada final de la naturaleza que se conoció y que se conoce hoy como la tragedia de Vargas. Por supuesto que hay gente a la que le fastidia que uno recuerde estas cosas. Yo tengo que hacerlo, no solamente porque nací en Vargas y porque a pesar de no haber sido damnificado, gracias a Dios, ni mi familia ni yo tuvimos esa desgracia. Sí fui afectado por esa tragedia, porque a partir de ese momento dejó de ser la vida de quienes éramos vargueses, dejó de ser la misma. Llamarse varguense dejó de significar algo para pasar a significar otra cosa. Y además de eso, puede decirse que la tragedia de Vargas y el estado en el cual quedó en la región y sus habitantes menos afortunados terminó siendo el presagio que la naturaleza nos hacía como país de lo que ocurriría a lo largo del tiempo sin que una tragedia natural ocurriera, si seguíamos en manos de los deshumanizados personajes que habían llegado al poder en aquel momento. Prueba de lo infame que puede ser la toma de decisiones en la sociedad política venezolana y de la impunidad que suele acompañar en esta sociedad a quienes hacen el mal, es lo que ocurrió en Vargas.
miles de millones puestos a la disposición de una reconstrucción y que crear un Cancún, porque Vargas iba a ser un nuevo Cancún. No sé si se refieren a los carteles de la droga, eso sí están. Pero, ¿qué es Vargas hoy? ¿Y qué es Vargas inmediatamente después de la tragedia del 99? Vargas se convirtió en el preludio de lo que el chavismo haría luego con Venezuela. Sin agua, sin energía eléctrica, sin vías de comunicación, sin seguridad, con grupos delictivos haciendo lo que le da la gana, con gente depauperada viviendo en la calle, durmiendo en la calle, con gente que perdió las ganas hasta de trabajar, porque ¿para qué? ¡Qué fastidio! Eso lo vimos. Y entonces aparece, por supuesto, siempre aquí la gente que parece ser que tiene una mejor conexión que la realidad de la que uno tiene, insultándome a través del chat de YouTube. Ay, otra vez Daniel con ese tema, qué fastidio. Bueno, pues mire, hay temas que yo repito y repito y repito, porque afortunadamente la vida y las circunstancias me han puesto frente a un micrófono para hablar de cosas que otros prefieren olvidar, porque lamentablemente hay gente que prefiere dedicarse a dirigirle tonterías a gente que solo digiere tonterías, en vez de intentar despertar a los tontos que se entretienen con las tonterías. ¿Qué hizo usted cuando vio que al pueblo de Vargas, que había sufrido la tragedia, se les trataba como ciudadanos de segunda y se les agarraba porque vivían en un barrio que quedaba a orillas de una quebrada y lograron sobrevivir? Y los agarró el gobierno de Hugo Chávez y los mandó a vivir para un pueblo perdido en el estado Carabobo, a donde llegaron a vivir en unas viviendas precarias, en un sitio donde le dijeron, bueno, ahí tienen sus casas, vayan, ya han sido dignificados, donde se convirtieron en malvivientes porque ya lo eran donde estaban, donde no tenían trabajo y no tenían tampoco capacidad para trabajar porque ni siquiera un estudio social se les hizo para saber a quién estaban mandando para allá, y donde terminaron convirtiéndose en damnificados permanentes. Porque ¿qué pasó? Bueno, que los alrededores de la zona decían, ay, no, ahí están los damnificados. Y entonces, que si se perdía un bolígrafo, los damnificados robaron. Y los mendigos, ¿quiénes eran? Los damnificados. Y el borrachito de la esquina, ¿quién era? El damnificado. Y los que pedían en los autobuses, ¿quiénes eran? Los damnificados. ¿Y qué pasó con los damnificados en Carabobo? Se volvieron para Vargas a vivir en peores condiciones. Eso lo hizo el chavismo. El chavismo regó vargueses por todo el país y que dignificados, y lo mandó a vivir en condiciones paupérrimas, en condiciones peores, en las que inclusive algunos de ellos estaban. Los que tuvieron inteligencia lograron revertir esa situación y moverse a otros lados. Pero a los vargueses que estaban en situaciones precarias y de grave pobreza, se les utilizó, el chavismo los utilizó para regar la miseria por el país y para multiplicar un estado de cosas lamentable y terrible, que hoy cuando nosotros vemos lo que está pasando con muchos migrantes, yo recuerdo cosas que pasó con los vargueses en aquella época. Yo recuerdo gente que fue agarrada de barrios de Caraballeda, donde quedaron sin nada, ni siquiera con lo que llevaban puesto, con gente que quedó desnuda, tirada en la orilla de la playa, a la que agarraron, montaron en un barco, les permitieron que bañaran, que comieran, los llevaron para un estadio donde los tuvieron 2 o 3 meses allí, y vamos a dignificarlos. Llegó Chávez y les dio una casa y les entregaron la llave y los mandaron para un pueblo en Carmen de Cura, en los alrededores de Camatagua. Yo fui a esa zona. Fui porque me invitaron unas personas que damnificadas a la Cámara de Vivienda Valle. Pasé una Navidad allí en esa zona. Bueno, los metieron en una zona donde, como no, habían unas casas que se habían construido para la gente de la zona. Y esto ocurrió en todo el país, Neomar. Es importante recordar, más vaya al corte. Para regreso, contar esta historia de lo que fue el inicio de la sinvergüenzura, de lo que luego se conoce como la Misión Vivienda. Yo creo que es bueno recordar estas cosas para que la gente sepa de dónde viene, de dónde está el origen de la desgracia. Vamos a ir al corte. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Las pizzas de Il Sapore della Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano, una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar, solo en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mira, yo coincido, antes de darte la palabra, Daniel, en que la tragedia de Vargas, más allá de lo anecdótico o de lo que mucha gente vinculó con cosas espirituales, que si Chávez dijo que se había producido, que él no importaba lo que ocurriese porque él iba a torcer el destino de la naturaleza, dándole la vuelta a la frase de Bolívar. Entonces, más allá de eso, las implicaciones en el plano real es que nos llevan a que la tragedia de Vargas y la supuesta resolución de todos los escollos que dejó esa tragedia pusieron sobre el relieve la primera gran estafa de Chávez en el poder, que era reconstruir un Estado y crear las condiciones para que un Estado saliese adelante después de una tragedia natural. Vargas quedó desde entonces, yo creo que todavía es el ánimo que yo advierto, siendo visitante ocasional del Estado Vargas, porque para mí es Vargas, eso de Estado La Guaira, esas cosas de la semántica, estúpida cosa. Vargas quedó hecho un Estado que estaba en construcción permanente, como esas cosas que llaman puentes de guerra, que son unas cosas provisionales. Vargas quedó en una provisionalidad indefinida. Eso es lo que es el Estado Vargas al día de hoy. Tú ves cosas que quedaron a medio hacer. Bueno, por no decírtelo, el estadio de béisbol, que ahí está como monumento además a la trivialidad, como a la banalidad. Eso es lo que termina siendo el Estado Vargas, un Estado en reconstrucción permanente que quedó provisionalmente medio reconstruido, medio hecho, además manejado por el chavismo los últimos 20 años, de cabo a rabo. Entonces, ese fue el primer escándalo, a la par del Bolívar 2000, los militares vendiendo pollo. Eso es lo relevante. Y tú ibas a decir algo sobre los inicios de la misión Vivienda. Sí, porque fíjate tú lo que pasaba, y aquí hay una persona que, por cierto, me hace un comentario que me permite llegar al asunto, porque la gente lo sabe. Nos dice César Cabrera, un barrio entero llamado El Triángulo en Palo Negro, entiendo que debe ser hasta Aragua, eran casas hechas para los maestros del Ministerio de Educación. Se le asignaron a los damnificados y muchos sin empleo en la zona, obviamente, de la zona, regresaron a Vargas. Nos dice inclusive otra persona aquí, Eliezer Jiménez, de otro estado, de Carabobo. Muchos de los damnificados de Vargas fueron enviados a vivir al sector La Guacamaya en Tocuyito, Carabobo, en la más absoluta miseria, y el ladrón de Acosta Carles se robó el dinero de las viviendas. Eso se repitió a lo largo y ancho del país, y Chávez convirtió un problema que estaba localizado en Vargas, lo convierte en un problema nacional, que era el tema de los damnificados. Y entonces aquí resultó ser que también por el ánimo venezolano de querer colaborar, se terminó convirtiendo entonces que había gobernadores que decían, mire, yo aquí construimos 50 casas para unos maestros, pero se las podemos dar a los damnificados de Vargas. O sea, perfecto, agárrate 50 damnificados ahí, pues mándalo para allá, que el gobernador de Tamacuro tan bueno y tan chévere va a ser de 50 casas. Bueno, la debacle, el acabose. ¿Qué pasó? Yo te puedo contar este caso. Unas casas hechas para campesinos de Camatagua, del sector Carmen de Cura de Camatagua.
Un sector, por cierto, muy bonito, ¿no? Un sector que ha sido tradicionalmente, eso es el sur de Aragua, ya pegado de Guárico, donde la gente normalmente se dedica a la producción agropecuaria. En esa zona se le había prometido a habitantes del sector la construcción de unas viviendas para que la gente que trabajaba allí en esas plantaciones y tal tuviese donde vivir, tuviese sus familias allí, pues. Se construyeron esas casas en un entorno, o sea, en unas condiciones normales para los que viven allí. Porque una persona que vive en un entorno rural en Camatagua, en Carmen de Cura, en La Manga de Coleo, en esos sectores, sabe que vive en un entorno donde hay culebra, que vive en un entorno donde hay animales de todo tipo, con los cuales está acostumbrado a vivir y sabe qué hacer, sabe cómo matar una culebra, sabe cómo guindar la ropa para que no se le metan los animales dentro de la ropa, etc. Pero tú mandas a una persona entonces del estado Vargas, acostumbrado toda su vida a vivir frente al mar, que trabajaba en el puerto o en el aeropuerto, y le dicen, vamos a dignificarlo, le vamos a dar una casa, no importa, porque el gobierno bolivariano es capaz de darle una casa al que perdió la casa, pum, y agarrabas al señor y lo mandabas entonces de Caraballeda para Carmen de Cura a vivir cerca de La Manga de Coleo, en un sitio donde la persona que hizo uno llegó a una casa metido en medio de un monte, y cuando llegó lo que hizo fue ponerse a llorar. Dijo, ¿para dónde me mandaron a mí? ¿Para dónde? ¿Qué hago yo aquí? Porque estamos hablando de una persona acostumbrada y cuyo trabajo era en el puerto o en el aeropuerto, y lo mandaste a vivir en un sector rural, un entorno rural, donde él no tiene la más mínima idea de qué va a hacer. ¿Qué terminó ocurriendo allí? Bueno, dos cosas. Número uno, que los que llegaron se convirtieron en enemigos de los que estaban. Porque los que estaban dijeron, esa casa era para mí, y se la dieron a estos tipos. Ya, primer problema. Número dos, esos tipos no trabajaban, buscaban qué demonios hacer. Entonces se convirtieron en comerciantes, que sean buhoneros, que sean taxistas, que sean llevitraes, tal. Unos pocos que eran maestras, que eran tal, lograron conseguir trabajo, y la gran mayoría se terminaron yendo. Y una gente que esa gente es medio cifrina. Esa gente es medio cifrina. Ay, no, porque le tienen miedo a las culebras. Y ay, esa gente tal, esa gente más cual. Al final esa gente se terminó yendo de ahí, chico. En algunos casos, algunos regresaron a Vargas, mejoraron por X o Y circunstancias sus condiciones y dejaron la casa en Carmen de Cura como la casa de campo. Esas cosas las llegué a ver yo. Y así pasó en otros sitios. Y en otros casos hubo gente que prefirió dejar abandonada la casa en Palo Negro e irse a vivir otra vez a la orilla de la quebrada en Vargas, porque simple y llanamente yo soy trabajador portuario, ¿vale? Yo lo que sé es de estiva y de contenedores. Yo no sé nada de la vida que se hace aquí en Palo Negro, que voy a hacer yo aquí que no hay puerto. Lógicamente. Pero, prueba magnífica, y que tú lo has dicho, Omar, ya para terminar, de que Vargas y la gestión de la tragedia de Vargas es la prueba máxima de que lo que menos le interesaba al gobierno de Chávez era gobernar y hacer gestión. Porque si así hubiese sido, y si hubiesen tenido de verdad expertos, voluntad y planificación y ganas de hacer las cosas, en ese lienzo en blanco que le dejó la naturaleza en Vargas, tuviesen hoy una obra de 21 años que mostrar. ¿Y qué es lo que tienen que mostrar? Un estadio a la orilla de la playa donde no se puede jugar de noche, donde las condiciones del estadio hacen que el estadio no sea rentable, y donde todo el mundo, todo el estado Vargas dice, ay Dios mío, cuando venga el próximo Mar de Leva, ¿dónde irá a quedar Centerfield? Nos vamos por el día de hoy. Gracias por estar allí. Nosotros nos reencontramos, Dios mediante, mañana. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue